Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a los que estáis con nosotros aquí físicamente en nuestras oficinas de Condesa y muchísimas gracias también a todos los que estáis al otro lado de la pantalla acompañándonos desde las distintas oficinas, las que estáis trabajando, incluso la gente que estáis trabajando desde casa. Bienvenidos a un nuevo eFriday. En este caso, como veis, seguimos innovando en cuanto al formato. El eFriday que hicimos en el mes de octubre fue totalmente digital. En este hemos querido dar un pasito más allá y hemos hecho un enfoque semipresencial con un reducido grupo de personas aquí en nuestras oficinas, pero con la mayor parte de nuestros compañeros en remoto desde sus puestos de trabajo. Hoy estamos aquí para hablar de sostenibilidad y de innovación. Son dos ámbitos más que relevantes para SACIR, tan relevantes que van a ser pilares clave en el plan estratégico del 21-25 que estamos ultimando en estos momentos. SACIR, desde prácticamente el minuto de su fundación, apostó siempre por todos los temas alrededor de la sostenibilidad, haciendo muchísimo foco en todo lo que es el impacto medioambiental y social de nuestras propias operaciones. Pero no nos hemos querido quedar solamente allí y hace aproximadamente un año y medio empezamos a hacer una revisión muy exhaustiva de todo lo que tenía que ver alrededor de la sostenibilidad. Por un lado, revisando lo que es el alcance y por otro lado, todo lo que tiene que ver con nuestro modelo de gobierno y gobernanza alrededor de la función. En cuanto al alcance, lo que hemos querido es, obviamente, mantener todo lo que ya teníamos hecho alrededor del medio ambiente e impacto social, pero hemos incorporado otras áreas que nos han parecido muy relevantes en nuestro día a día. Hemos incorporado, por ejemplo, temas de diversidad de género, diversidad cultural, diversidad funcional. Hemos incorporado la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. Hemos incorporado su desarrollo personal y profesional, las finanzas en el ámbito más verde y, como no podía ser de otra manera, y por eso estamos aquí, la innovación con un enfoque sostenible. En lo que tiene que ver con el modelo de gobierno, hemos también revisado toda nuestra estructura de gobierno de la función y hemos creado una nueva comisión delegada del Consejo focalizada exclusivamente en el ámbito de la sostenibilidad. Y además hemos creado un comité de sostenibilidad con representantes de la alta dirección de la compañía y personas con nombres y apellidos que las tenemos aquí. El presidente de este comité es nuestro presidente y consejero delegado, Manuel Manrique. Tenemos también en este comité al director general de comunicación y responsable de sostenibilidad, Pedro Alonso. Tenemos a nuestro director general corporativo y de gestión de talento, Miguel Eras, y un CEO rotativo que este año pues tiene el placer, Fernando Lozano, responsable de SACIR Servicios, consejero delegado de SACIR Servicios. Entonces, básicamente lo que hemos hecho ha sido una apuesta muy relevante alrededor de la sostenibilidad. Desde nuestra organización tenemos un compromiso muy serio con la sociedad. Queremos construir un mundo mucho más sostenible, con un desarrollo que sea cuidadoso con el medio ambiente y además con unas herramientas innovadoras que nos permitan balancear lo económico con lo social y con lo medioambiental. Y ahí es donde además entra en juego la innovación. En nuestro caso, tenemos aproximadamente un 70% de la inversión que hacemos en innovación con un enfoque sostenible. Somos capaces de reducir nuestras emisiones, de reducir nuestra huella hídrica, de generar menos residuos, incluso de valorizar esos residuos o de generar nuevos productos y nuevos servicios con un sello mucho más verde. Con esta visión general de cómo asumimos el reto de la sostenibilidad en una gran corporación privada como es SACIR, nos entró la curiosidad de cómo se podía hacer lo mismo desde el ámbito público. Y qué mejor oportunidad que conocer lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, es el ayuntamiento más grande de nuestro país, y me atrevería a decir que uno de los más complejos, justamente por el perfil de ciudad donde nos encontramos, y además contamos con la persona que es el máximo responsable de la sostenibilidad y el medio ambiente en el ayuntamiento. Tenemos la suerte de contar con Borja Caravante, que es el delegado del área de gobierno del medio ambiente y movilidad del Ayuntamiento de Madrid, al que le agradecemos sobremanera su generosidad de estar esta mañana aquí con nosotros y te traslado el agradecimiento de SACIR, del equipo directivo y el mío propio, para hablar de estos temas hoy aquí. Antes de darte paso, Borja, me gustaría hacer un pequeño resumen de su trayectoria. Lo voy a leer por dos motivos, porque es muy larga y seguro que me voy a dejar algo, no quiero perder nada, y es muy diversa y tampoco quiero meter la pata en ningún punto, con lo cual, si me permitís, es licenciado en Economía por la Complutense de Madrid, cuenta con un diploma de estudios avanzados en Historia y Pensamiento Económico, empezó su trayectoria en el sector privado, en Caja Madrid, que para los millennials que nos estén siguiendo ahora es Bankia, no sé si todo el mundo lo tendrá claro,
En el 2003 se pasó al sector público y desde entonces ha desarrollado toda su carrera allí. Empezó siendo jefe de gabinete de la Consejería de Educación en la Comunidad de Madrid, diputado en la Asamblea de Madrid en la sexta, séptima, octava y novena legislatura y director general de carreteras de la Comunidad de Madrid entre el 2008 y el 2011. Entre el 11 y el 15, viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. De mediados del 15 a noviembre del 16, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. De noviembre del 16 a junio del 19, consejero delegado del Metro de Madrid. Y ya la última, ya llegamos, el 15 de junio de 2019 asume la responsabilidad de delegado del área de gobierno del medio ambiente y movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Por lo cual, dicho lo cual, Borja, deseando escuchar. Oye, pues muchísimas gracias por invitarme, Manuel, muchísimas gracias por invitarme aquí a vuestra casa y poder participar y poder contaros un poco qué es lo que estamos haciendo en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid en sostenibilidad e innovación. Ya veo que no solo desde las administraciones estamos trabajando en esos dos pilares absolutamente esenciales, sino, y antes lo comentaba como su presidente, que al final la seña de identidad de las corporaciones, de las empresas, se va incorporando siempre ya de una manera definitiva, como estamos haciendo en las administraciones, el medio ambiente y la sostenibilidad y, por supuesto, la innovación. Como dice el alcalde, los dos ejes pilares de su mandato los quiere centrar sobre la sostenibilidad y la innovación. Pues como decía antes, como están haciendo las grandes empresas o las empresas que pretenden asumir los retos del futuro. Cuando uno decide en una corporación poner en el centro de su política la digitalización, la innovación, lo que hace normalmente es que en el comité de dirección está presente el responsable de ese ámbito. Bueno, pues en el Ayuntamiento de Madrid también, porque el responsable de la oficina digital, el responsable de la innovación en el Ayuntamiento de Madrid es el alcalde, es la única competencia que ha mantenido para sí y por tanto da prueba de que va a ser una política o un eje absolutamente transversal. Y la sostenibilidad, pues al final es el apellido que ya todos los ciudadanos ponemos a cada cosa. La movilidad sostenible, la comida sostenible, el ocio sostenible. Yo creo que en unos pocos años dejará de ser ya un apellido porque no habrá otra cosa en el mercado, no habrá otra en nuestras vidas que aquello que sea sostenible, ¿no? Y por tanto, nosotros asumiendo esos retos que tenemos todos por delante, también hemos puesto en marcha una política integral en el Ayuntamiento de Madrid, que hemos denominado Madrid 360, y que abarca todas esas políticas en materia de innovación y sostenibilidad. La hemos llamado Madrid 360 porque significa perfectamente cuál es nuestra política en ese ámbito, una política transversal que pretende trabajar en todos y cada uno de los ámbitos y en todo y cada uno de las áreas como una visión absolutamente global que debe impregnar todas y cada una de las políticas que llevamos a cabo por parte del Ayuntamiento. Y si me perdonáis, me voy a quitar esto. ¿Puedo quitármelo mientras hablo? Porque es que esta no me deja respirar. A ver, espera. Es que esta no me deja. Además hemos intentado tener todas las medidas para poder estar aquí con separación. Yo creo que el que habla puede quitársela si tiene la distancia. Es que no podía... Bueno, entonces os decía que esa política global e integral y transversal a todas y cada una de las acciones y, por tanto, también de las áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Esa política Madrid 360 tiene tres ejes a través del cual pretendemos transformar la ciudad, pretendemos transformar la movilidad y pretendemos también transformar la administración. Transformar la ciudad en una política que permita desarrollar un urbanismo cada vez más sostenible también, que sea un urbanismo más saludable, que sea un urbanismo más habitable, como están haciendo las grandes ciudades del mundo. Tener en cuenta que cada vez la concentración en los ámbitos urbanos, en los ámbitos metropolitanos, es absolutamente creciente y no parece que haya manera de que eso se vaya a parar y, por tanto, tenemos que preparar nuestras ciudades, tenemos que preparar nuestro urbanismo también para ser capaces de hacer sostenible ese crecimiento y esa mayor concentración cada vez más importante en nuestras ciudades y por eso los nuevos planteamientos urbanísticos tienen que ir en esa línea. Hay políticas que ya están hablando de esa ciudad a 15 minutos, en la que todos los ciudadanos tengan todas sus necesidades y tengan todas las posibilidades a menos de 15 minutos, de tal manera que todos los desplazamientos se puedan hacer de una manera más sostenible. Pues bien, ese es un planteamiento en relación a transformar nuestra ciudad. Pretendemos transformar la administración. La administración tiene un papel absolutamente relevante, no solo porque dicta la normativa y, por tanto, condiciona lo que puedan hacer el resto de los actores de la sociedad, sino también tiene una labor absolutamente ejemplarizante. No podemos pedir a los ciudadanos, no podemos pedir a las empresas que vayan adaptando
sus comportamientos hacia una vida más sostenible y que incorporen la digitalización, la innovación para ser, digamos, más eficientes, si la propia administración no hace los deberes. No vamos a pedir a los ciudadanos que vayan en coches eléctricos si la propia empresa, la propia administración no hace ese esfuerzo también para renovar sus vehículos, y por eso ya, como sabéis, y si no lo sabéis ya os lo digo, en todos los pliegos que saquemos, incluido también los de limpieza, los de zonas verdes, los de recogida, uno de los criterios importantes a la hora de poder valorar esas ofertas será también que sea maquinaria, que todos esos vehículos, que todos los dispositivos sean absolutamente sostenibles, en función, por supuesto, condicionada a la tecnología que permita hacer viable esos trabajos. Por tanto, la Administración tenemos que ser ejemplarizantes, tenemos que hacer nuestras inversiones, por eso en la empresa municipal de transporte estamos haciendo un esfuerzo importantísimo en la renovación de la flota de los autobuses de la MT, estamos comprando este año 100 autobuses, por ejemplo, eléctricos, 280 de gas, para eliminar definitivamente el gasoil y, por tanto, como digo, esa labor absolutamente ejemplarizante. Pero también no solo transformar la ciudad, no solo transformar la administración, sino hay que transformar la movilidad, que seguramente sea uno de los ámbitos donde, desde el punto de vista de la contaminación, de la mejora de la calidad del aire, del cambio climático, pues es una de las principales fuentes de emisión y, por tanto, tenemos que focalizar también en ese aspecto absolutamente relevante. Y en ese sentido, como sabéis, estamos llevando a cabo una política de movilidad que nos permita, en ese modelo Madrid 360, integrar todos y cada uno de los modos de transporte, de tal manera que los ciudadanos se puedan mover por la ciudad de Madrid de manera indistinta, fácil y transparente en cada una de sus etapas en uno u otro modo. Es decir, que tengamos la movilidad, y para esto es importantísimo, por supuesto, la innovación y la digitalización, que tengamos la movilidad en la palma de la mano con nuestro smartphone, con nuestro móvil, de tal manera que podamos, como digo, entrar en el metro, en la MT, o coger un car sharing o coger una bici con el móvil, y sobre todo que nos dé las alternativas mejores, que mejor se acompañan a nuestras expectativas de tiempo y precio. La movilidad se ha transformado y ha pasado a ser un servicio, y por tanto ese servicio es el que tenemos que ofrecer a los ciudadanos, como digo, en la integración. Estamos trabajando también en el ámbito de la movilidad. En una ciudad como Madrid tiene que pivotar necesariamente sobre el transporte público. En Madrid se producen 12 millones de desplazamientos que no se podrían producir si no se impulsa de una manera decidida también el transporte público. En ese sentido, estamos trabajando en la definición de nuevas líneas, en la configuración de una red de transporte público que se acomode más a esa transformación que decía de la ciudad. Tenemos un sistema de transporte muy radial, todas las líneas de autobús, todas las líneas de metro confluyen hacia el centro de Madrid, y tenemos que hacer una red de transporte público que permita conectar mejor sin tener necesidad de ir al centro, y por tanto una red mallada que permita esos desplazamientos más cercanos al domicilio, si somos capaces de configurar, como decía antes, una ciudad más habitable, más saludable y más sostenible. No solo integrar todos los modos de transporte, no solo fomentar el transporte público, sino que también tenemos que trabajar en un ámbito en el que yo creo que estamos todos perfectamente alineados, que es la electromovilidad, y favorecer, por tanto, la movilidad eléctrica en nuestra ciudad, que, como digo, en este caso, tanto las administraciones como las empresas, yo creo que estamos perfectamente alineados y vemos que el futuro de la movilidad, al menos la movilidad urbana, es eléctrica, y en eso estamos trabajando de manera intensa, en poder ofrecer una red de recarga que permita que no sea ya un elemento de disuasión a la hora de comprar un vehículo eléctrico, en modificar la normativa. Tenemos ahora en publicación para alegaciones la ordenanza de calidad del aire, en la que vamos a hacer obligatorio que a la hora de construir un nuevo edificio el 100% de las plazas estén electrificadas, que cuando uno pretenda hacer una remodelación integral de su edificio el 50% esté electrificada, que cuando uno quiera construir un centro comercial o quiera construir unas oficinas o quiera modificar el 20% al menos esté electrificado, de tal manera que ya haya una red muy extensa de puntos de recarga, para que, como digo, eso no sea un motivo de disuasión a la hora que los ciudadanos decidan optar por un vehículo u otro. Y tenemos que dar esa infraestructura en los centros comerciales, en las oficinas y en otros lugares, y no solo en las viviendas propias, porque yo siempre digo, y este dato siempre suele sorprender, el 70% de los vehículos duermen en la calle, y por tanto no es suficiente con dotar a las comunidades de vecinos de infraestructura de recarga, sino tenemos que dar una posibilidad de acceso público a todos los ciudadanos, y sobre todo a esos ciudadanos que no tienen, por tanto, garaje donde llevar a cabo esa carga. Estamos trabajando también como digo, en la compra para instalar esos puntos de recarga, y un
plan completo para, como digo, alinearnos en esa política que yo creo que ya ve todo el mundo de transición energética hacia una transición energética eléctrica, al menos en la movilidad. Pero no solo integrar todos los modos de transporte, la electromovilidad, el fomento del transporte público, sino también necesitamos trabajar en unas mejoras en infraestructuras del transporte público. Y en ese caso, también desde el área de medio ambiente y movilidad, estamos trabajando en esos nuevos proyectos que nos permita ejecutar unas nuevas infraestructuras que den cumplimiento a toda esa estrategia absolutamente global. Y como sabéis, hemos empezado hace 4 o 5 días las obras del nudo norte para descongestionar uno de los puntos de mayor congestión de la ciudad de Madrid, un punto de congestión que no solo se produce en hora punta, sino a lo largo de todo el día. Hay más de 270.000 vehículos, 37.000 de ellos en hora punta de 7:30 a 8:30, de tal manera que produce una congestión gravísima y, por tanto, vamos a ejecutar esa remodelación y hemos iniciado ya la obra y estamos trabajando también en una infraestructura sobre la que tenemos muchísima ilusión, que creemos que va a ser también un punto de transformación, que es el soterramiento, el pasillo verde de la A5, el soterramiento de la A5, para dar continuidad a toda esa obra de infraestructura de Madrid-Río, conectarlo con Casa de Campo y Madrid-Río, de tal manera que podamos recuperar los 80.000 metros cuadrados para los ciudadanos de zonas verdes en superficie, pero a la vez seamos capaces de hacerlo compatible con las necesidades que tienen de venir a Madrid ese millón de personas que todos los días viene a Madrid y que además lo pueden hacer de una manera sostenible, teniendo en cuenta que ejecutaremos también un carril bus para, como decía antes, fomentar el transporte público. Y estamos trabajando en la ejecución de esos busbao, el primero de ellos en la A2 y el siguiente será en la carretera, en la A42. Para que, de igual manera que sucede ahora en la A6, que es, como sabéis, de la carretera radial que mayor porcentaje de transporte público tiene en todos los accesos, y no es casual, es por el hecho de que está instalado ese busbao y, por tanto, la mejor alternativa para acceder a Madrid por la A6 es hacerlo precisamente en ese busbao. Bueno, pues es la estrategia, digamos, de movilidad, de sostenibilidad, a lo que va unido necesariamente, como decía antes, la innovación, porque es el eje precisamente transformador que nos va a permitir dar cumplimiento a toda esa estrategia. Yo siempre digo que ni las empresas innovan, ni las administraciones innovamos, innovan las personas, y por eso el Ayuntamiento de Madrid, o al menos en la AMT, estamos haciendo un esfuerzo por dotarnos de un personal que nos permita, de personas que nos permitan afrontar ese reto de la innovación y, por tanto, ser capaces de asumir en un escenario cambiante, en un paradigma absolutamente distinto. No se puede trabajar con los mismos instrumentos que lo hacíamos antiguamente y, por tanto, tenemos que incorporar este tipo de cuestiones de la innovación, el desarrollo y la digitalización, y estamos trabajando en la AMT, como digo, en varios proyectos que muy brevemente os voy a contar. Yo creo, voy bien de tiempo, tú me dices, que si no, ya sabes que si a un político tú no le cortas, o sea, quiero decirte, igual nos aquí comemos, o sea, el desayuno se nos va a quedar corto, o sea, que tú me cortas cuando quieras. Y, como decía, en la digitalización, pues bien, en esa percepción antes de que la movilidad y el transporte ha pasado a ser un servicio, hemos puesto en marcha lo que hemos denominado el Smart Bus, que es un autobús a demanda. Es, al final, adaptarnos a las necesidades de los ciudadanos y que, de tal manera, tú desde tu casa con tu smartphone puedas solicitar el autobús que te recoja en el punto más cercano. Bueno, pues esa es la transformación real que queremos hacer en el ámbito de la movilidad. En fin, también quería comentaros muy brevemente en relación a nuestra estrategia de residuos, a nuestra estrategia de economía circular, que además vosotros trabajáis y colaboráis con el Ayuntamiento en los temas también medioambientales y de limpieza y de gestión de residuos, y, por tanto, muy brevemente os la resumo. Nosotros estamos trabajando en una estrategia de residuos de la Ciudad de Madrid. Madrid hoy no tiene una estrategia de residuos, sigue trabajando con la antigua estrategia, y creo que hay que hacer una estrategia que permita además trascender el mandato electoral. Mira, en la estrategia de residuos, que suelen ser proyectos a muy a largo plazo, no pueden estar condicionados por cortos plazos electorales, y, por tanto, vamos a elaborar una estrategia que nos permita, más allá del 2023, irnos a una visión para el 2030, porque es seguramente uno de los retos más importantes que tienen las ciudades, es qué hacemos con nuestros residuos, cómo gestionamos nuestros residuos y cómo damos cumplimiento también y prestamos los servicios públicos a los ciudadanos más elementales, como son la limpieza, la recogida de basuras en los domicilios, el mantenimiento en nuestras zonas verdes, parques y jardines, que además, por cierto, es la competencia que, si no hace el Ayuntamiento, no hace nadie. Si mañana el Ayuntamiento de Madrid decide no dar becas para libros, pues también las da
las metas de la comunidad y el ministerio. Si el ayuntamiento decide por no trabajar de una manera más intensa por un transporte público, pues la Comunidad de Madrid y el ministerio tienen competencias en el ámbito del transporte, pero si el ayuntamiento decide no limpiar sus calles o no recoger la basura, nadie la va a recoger, y por tanto ahí tenemos que hacer en los que son los servicios públicos esenciales de un ayuntamiento un esfuerzo adicional. Bueno, pues bien, estamos elaborando ya esa estrategia de residuos que se va a basar en 3 pilares, por supuesto en el cumplimiento de las directivas europeas en cuanto a el porcentaje de reciclaje, en cuanto al porcentaje de generación de los residuos. El segundo de ellos, como es evidente, va a pivotar sobre la jerarquía de los residuos, es decir, el mejor residuo es el que no se genera, preparar los residuos para su reutilización, el reciclaje, la valorización, en último lugar, el vertido y en tercer lugar, en la economía circular. Es necesario, y hablaba antes de los paradigmas actuales, es necesario trascender ya ese modelo lineal de compra, consumo y residuo a un paradigma circular de compra, consumo y reutilización, reincorporación de ese producto en el mercado. Yo creo que eso es una visión que también tenemos todos y afortunadamente estamos todos alineados en esa visión, y Madrid quiere anticipar ese futuro de la economía circular con esa estrategia, como decía, de residuos completa para la ciudad de Madrid hacia el 2030. Pues bien, en ese sentido estamos, como sabéis, ya hemos implantado, por ejemplo, toda la recogida orgánica en la ciudad de Madrid y afortunadamente está teniendo un éxito, en fin, y vosotros también lo sabéis bien, bastante importante. Los primeros análisis que hemos hecho dice una cosa muy sorprendente, es que el 80% de los residuos se depositan en el cubo adecuado. A mí me parece esto todo un logro, porque yo esto no lo diré, pero yo tengo a veces también ciertas dudas sobre dónde va cada uno de los... Yo normalmente cuando acuerdo a esas cosas siempre hay alguien que pregunta ¿y dónde va no sé qué? Y digo, joder, macho, yo qué sé, en fin, la pregunta concreta. Bueno, pues bien, el 80% de los residuos que separamos en casa, la gente lo hace bien. Y eso, en fin, hay que ponerlo en valor. Y en ese sentido yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante por la implantación de toda la recogida del residuo orgánico. Estamos licitando, pendiente de adjudicar la nueva planta de orgánica en Valdemín Gómez con un presupuesto de 42 millones de euros que va a permitir, como digo, complementar toda esa gestión de residuos en la ciudad de Madrid, ¿no? Yo creo que es un tema muy relevante. Y estamos preparando ya los pliegos para... ya tenemos preparados los pliegos y vamos a publicar en las próximas semanas los pliegos de los contratos de limpieza, los contratos de zonas verdes y dentro de unos meses también los de recogida de la ciudad de Madrid. Unos contratos sobre los que tenemos muchísima ilusión porque pretendemos que sean unos contratos innovadores, sostenibles y que sean una referencia de cara a lo que tienen que hacer las ciudades para mantener en perfecto estado sus calles, sus parques y sus jardines. Son unos contratos que, como sabéis, tienen un importante incremento. Venimos de unos contratos que tienen un modelo de indicadores que permitió sacar adelante las cuentas del ayuntamiento, pero que sin ninguna duda, y esto no, yo creo que es evidente, no ha cumplido las expectativas que una ciudad como Madrid debe tener en cuanto al mantenimiento y la limpieza de sus ciudades, y por eso hemos incrementado de una manera muy importante el presupuesto. Vamos a alcanzar los 282 millones, hay 200 millones ahora en los contratos actuales, vamos a llegar a los 282 millones de euros, vamos a incorporar mayor sostenibilidad, vamos a ser muy exigentes en esos contratos para la renovación de las flotas, vamos a ser muy exigentes en cuanto a la innovación y serán unos contratos muy innovadores porque pretendemos hacer a los ciudadanos auditores de las políticas públicas. Queremos que los ciudadanos, a través de su smartphone, como decía antes, sean capaces de auditar vuestro trabajo y nuestro trabajo, y que a través del smartphone nos puedan mandar sus quejas, sus reclamaciones y sus avisos para que podamos acudir de una manera rápida e inmediata con unos indicadores también de cumplimiento de tiempo y de calidad para que podamos acometer esas cuestiones, y por tanto nos va a permitir, como digo, incorporar la innovación también a esos nuevos contratos, de igual manera que lo vamos a hacer en los de zonas verdes, parques y jardines, y por supuesto en los de recogida, que efectivamente van un poco después, pero también en los próximos meses. Así que esta es un poco de manera sucinta cuál es la política que en materia de medio ambiente, sostenibilidad e innovación pretendemos llevar a cabo, y yo creo que lo más importante ahora es que me hagáis las preguntas sobre los aspectos que consideréis. Señor presidente. ¿Por tema COVID? No, lo sujeto yo y me quito esto. Funciona así, ¿no? Sí, ya está activado. Buenos días, muchas gracias, Borja, por estar con nosotros. Hoy es el día de la recogida del papel y el cartón y hay que echarlo en el cubo azul, pero no las de las pizzas, que tienen materia orgánica.
Esa es la típica pregunta que decía, ¿dónde va la caja de la pizza? Pues, en fin. Lo he oído en Radio Nacional hace un ratillo. Y también he oído que los españoles echamos en papel y en cartón 1.000 millones de kilos al año. Lo importante, yo he aprendido a oír lo del azul, me he echado aquí, pero bueno, yo quiero hacer una pequeña reflexión contigo. Primero, yo creo que el ayuntamiento, en el cual tú formas una parte importante de su dirección, está dando una muestra y una demostración en España, en los políticos, en los partidos, de ser sostenible e innovador. Lo más sostenible e innovador que yo he visto es que consiga una unanimidad con el resto de partidos para hacer una política sensata. Nada más, sensata. Y a mí eso os lo tengo que aplaudir. Al alcalde, a ti, a todos los que formáis parte. Y a los que están en la oposición también. A los que están en la oposición. Y luego ya en materia, yo soy el gran defensor, y también os lo dije cuando fui a veros, de la colaboración público-privada. Y ahí yo creo que es un campo que hay que perfeccionar, que hay que aumentar para optimizar los recursos. Yo os dije que esas dos cosas, a mí me encanta que te he oído, la 5 y el nudo norte y luego el Bilbao en la 42, os dije el eje este-oeste, ese revolucionaría. Y eso hay que hacerlo colaborando con la empresa privada porque hay multitud de fondos y de dinero. También voy a otro sitio, que es la innovación. Ahí yo te pediría un esfuerzo de colaboración con el sector privado. Yo creo que todavía hay mucho campo de mejora para poder colaborar juntos e innovar en las políticas que dirijáis vosotros. Es decir, te sugeriría que seáis capaces de organizar algo en el cual podamos aportar y ayudar a todas estas políticas que nos has dicho. Yo creo que es escasa la colaboración hoy. Y eso puede dar mucho juego. Por lo cual, como nuestra empresa, hay multitud de empresas en Madrid que estarían deseando en esa colaboración. Es decir, mi resumen es colaboración en innovación y colaboración en público-privada para las infraestructuras, que es donde más recursos se van. Solo eso. Muchas gracias. Yo también he aprendido hoy que la caja de la pizza no cartón, o sea que te lo agradezco. Ahí estamos trabajando en esa separación de residuos sin que en esa separación de residuos, si los ciudadanos no colaboramos y no lo hacemos bien, os decía antes, ese porcentaje de residuo bien separado, es imposible. Es imposible, por tanto, en ese sentido sí que hay que hacer una cuestión de formación, de concienciación y de que los niños lo hacen. Yo en mi casa, o sea, en fin, a nadie se le ocurra tirar un papel donde no va o una tal, porque el niño salta ahí como tal. Por tanto, los niños son... También pasó cuando en España fue obligatorio el uso del cinturón de seguridad, pues también eran los niños que decían el padre tal, y por tanto son los que nos obligan muchas veces a cumplir esas recomendaciones. Decías, Manuel, el tema de los pactos de la villa, que hemos llamado pacto de la villa con los grupos de la oposición. Pues sí, eso nos ha permitido tener un escenario, digamos, pacífico políticamente en algunos aspectos. Nos hemos puesto de acuerdo en 300 medidas. Oye, pues ya hay 300 medidas sobre las que no hay debate, sobre las que no perdemos el tiempo debatiendo, sobre las que estamos alineados. Una de ellas, por ejemplo, es la limpieza. Pero claro, es verdad que las políticas del ayuntamiento, digamos que son menos ideológicas que otras políticas. Al final, limpiar la calle, pues ¿quién no va a estar de acuerdo? Al final, mantener nuestros parques y jardines, ¿quién no va a estar de acuerdo? Al final, muchas políticas no son, digamos, políticas o ideológicas y por tanto nos permite alinearnos. Pero bueno, nos da un escenario sobre el que ya no discutimos. De hecho, en este presupuesto ya hemos incorporado 500 millones de euros para esas políticas, esos acuerdos que están en los acuerdos de la villa. Por tanto, ya no hay debate, no perdemos el tiempo en debates estériles y nos ponemos todos de una manera alineada a trabajar en esa línea. Yo creo que eso es gracias al esfuerzo, por supuesto, del alcalde, pero también de los grupos de la oposición del ayuntamiento que fueron generosos y dijeron, oye, pues venga, sobre estos aspectos nosotros, digamos, no hacemos una crítica política y estamos todos alineados y venga y miramos hacia adelante. Y eso, en fin,
ojalá fuera posible hacerlo en todas las administraciones, porque de verdad, insisto, que permite alinear los esfuerzos, permite también, ya no solo al nivel directivo, sino hacia abajo, cierta mayor tranquilidad para que todo el mundo, como digo, ponga lo mejor de sí mismo en alcanzar esos objetivos. Y comparto contigo la necesidad de mejorar nuestras infraestructuras. Decías antes, el eje este-oeste es una necesidad, un déficit que tiene Madrid. El eje norte-sur está muy bien conectado, tanto en vehículo privado como transporte público, los túneles de la Risa, la Castellana, hay mucha conexión. Sin embargo, el eje este-oeste no existe tampoco desde el punto de vista del transporte público, no hay una línea de cercanías que lo haga, a diferencia del norte-sur, y es desde luego un déficit. En eso ya sabes que estamos analizando y trabajando cuáles son esas nuevas infraestructuras, que no vamos a ser capaces de hacerlas nosotros solos, sino que necesitamos la colaboración público-privada. En ese sentido, sabes que yo al menos soy un defensor, porque somos conscientes de que si no, no seremos capaces de acometerlo de manera única por parte de las administraciones. Y en cuanto a la innovación y la colaboración público-privada, así es. Yo os decía antes que nosotros, en fin, no inventamos nada. Al final lo que escuchamos es a todo el mundo, y de ahí tomamos iniciativas, tomamos propuestas y las ponemos en marcha. Yo ahora estoy redactando la ordenanza de movilidad sostenible y creo que he tenido ya, en fin, no sé cuántas reuniones con todo el sector. Y estoy acogiendo las cosas que nos están diciendo, sobre todo lo que están haciendo también otras ciudades, lo que están viendo ellos fuera de España. No podemos tener una visión muy localista. Y al final vosotros, que estéis en contacto con otras ciudades fuera de España, con otras ciudades importantes, pues en fin, nos podéis dar muchísimas ideas que estamos acogiendo y las estamos poniendo en marcha. Los propios pliegos de limpieza y zonas verdes, pues cuando se publiquen en las próximas semanas veréis que hay muchas cosas de las que hemos estado hablando en multitud de jornadas, en multitud de reuniones, que las hemos incorporado en el ánimo de hacerlos lo mejor posible, como digo, que sin vuestra colaboración pues es difícilmente alcanzable ese objetivo. Bueno, aprovechando que estamos hablando de movilidad, quería aprovechar también la oportunidad que tenemos aquí para que nos cuentes un poquito de la iniciativa Plana la Curva. Esto es una iniciativa, para los que no lo conozcáis, salió allá en el mes de mayo. Ahí es además un muy buen ejemplo de la colaboración totalmente transversal que estás comentando. Pues obviamente el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, hay otras instituciones públicas, pero básicamente lo que se quiere conseguir es, a través de toda la sociedad, universidades, empresa privada, ciudadanos en general, conseguir una movilidad más sostenible, más saludable, más eficiente, y de alguna forma que nos comprometamos todos. SACIR acaba de adherirse a la iniciativa e iniciaremos, si no lo hemos hecho ya, una campaña de publicidad tanto dentro como fuera, para animar a otras empresas que se unan también y para fomentar dentro de nuestra propia compañía ese uso responsable. Pero oye, aprovechando que estás aquí, pues muchas gracias por sumaros, porque es importantísimo que seamos capaces de sumar cuantas más grandes empresas mejor a ese proyecto de Aplana la Curva, la hora punta, ¿no? Al final nos permite optimizar el sistema de transporte y de movilidad, especialmente el transporte público. El 20% de todos los desplazamientos que se hacen a lo largo del día se hacen de 7:30 a 8:30 de la mañana. Tenemos que tener preparado un sistema, todo el sistema, para una hora en el que se produce el 100% de la capacidad, y para tener un sistema a lo largo del día funcionando de manera no óptima, porque no llegamos a esa capacidad. Y por tanto, esta iniciativa lo que pretende es que nos comprometamos todos en la flexibilización de los horarios de entrada, en el teletrabajo, en el fomento del teletrabajo, que nos permita que esa hora punta no se produzca y por tanto sea homogénea a lo largo del día, nos permita satisfacer la demanda de los ciudadanos, que si se produce de una manera puntual, en un momento puntual, pues vemos las imágenes de los trenes de metro con más gente de la cuenta, o los autobuses de la MT con más gente de la cuenta, y por eso digo que si nos comprometemos todos a esa flexibilización de horarios de entrada, pues seremos capaces de optimizar el sistema. Pero bien, que ya lo estamos viendo. Una de las características importantes a lo largo de la demanda, se han producido tres circunstancias en el ámbito de la movilidad. Primero, lógicamente, se ha desplomado la movilidad. Ahora hemos llegado a tener solo el 10% de lo que se movía. En Madrid se mueven 12 millones y lo peor, había desplazamientos para 1.200.000. La MT lleva 1.600.000, hemos estado llevando 80.000 personas. Ahora estamos en 1 millón y vamos recuperando. Entonces, primero, el desplome de la movilidad. Segundo, la modificación del reparto modal. El transporte público era la primera opción y se ha pasado, y ahora es el coche. De verdad que ahora se está modulando, pero ha sido el coche, precisamente por esa percepción de que ir en transporte público es más peligroso, en fin, porque vas pegado, porque no eres capaz de mantener la distancia
social, ¿no? Y la tercera es que ha desaparecido la hora punta. Ahora se está recuperando, pero hemos visto que esa hora punta, ese pico había desaparecido. Había un pico al mediodía que nunca habíamos tenido como hora punta, y se había aplanado toda la movilidad en la ciudad de Madrid. Es un poco lo que queremos mantener para ser capaces de que esas aglomeraciones, de que esa optimización del sistema nos lo permita hacer y no tenemos que poner una sobrecapacidad en media hora a lo largo del día que luego nos sobra a lo largo de las próximas horas. Comentaba ahora cierta reticencia durante la pandemia al uso del transporte público, a raíz también de todas las medidas adicionales que habéis ido incorporando y la campaña un poco de comunicación para sensibilizar a la gente de que efectivamente no es un sitio más peligroso que cualquier otro de los que teníamos. ¿Habéis visto que esa reticencia ha ido disminuyendo? Sí, vamos a ver, yo creo que a todos nos pasa, yo creo que no solo con el transporte público, sino en todos los foros. Es verdad que nosotros desde el primer momento procedimos a desinfectar todos los autobuses, coches de metro, pedimos al Ministerio, fuimos los primeros que pedimos al Ministerio que fuera obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público. Nos costó unos meses, pero bueno, se ha hecho obligatoria y ya no ves a nadie, bueno, yo no ves a nadie por la calle ya sin mascarilla, pero mucho menos en el transporte público. Y no hay documentado ningún brote, ningún caso de coronavirus en el transporte público y por tanto es plenamente seguro el transporte público. Precisamente yo creo, y es una opinión personal, por la percepción que existe de mayor riesgo. Como existe una percepción de mayor riesgo, pues todo el mundo va con la mascarilla bien puesta, con el gel, en fin, va uno con las precauciones por encima de si está en otro escenario, pero es plenamente seguro. Desde el primer momento el uso de la mascarilla ha sido mayoritario, no hemos tenido ningún problema. Uno de los problemas una de las iniciativas que teníamos era, en fin, oye, van 2 millones de personas en el metro todos los días, 1.600.000 en la MT, en fin, a ver si esto de hacer el uso obligatorio de la mascarilla al principio, cuando no lo era, nos va a generar algún problema con los viajeros y tal, y ha sido todo bastante adecuado. La gente está siendo muy responsable y por tanto, cuando uno actúa con responsabilidad, mantiene la distancia, usa lavado de manos y sobre todo usa la mascarilla, que es obligatoria en el transporte público, pues al final no se produce ningún caso. Y como digo, en ninguna ciudad del mundo se ha documentado, no hay ningún estudio, no se ha documentado ningún caso de contagio en el transporte público. Insisto, yo creo que precisamente por esa percepción de mayor riesgo. Hablando el otro día, tuvimos la semana pasada una reunión con Begoña, con tu jefe de gabinete, y nos contaba un poco, preparando la reunión de hoy, hablaba de los problemas logísticos que os habéis encontrado cubriendo justamente esa recogida orgánico en determinados distritos de la capital. Para los que no estamos en el sector, pues nos resulta un poquito complicado. Cuéntanos un poco... Bueno, pues el principal reto, o sea, al final tienes que meter un cubo más, joder, esto, en fin... No es fácil que la gente la asuma. Entonces se hizo de manera progresiva. El último que dejamos fue el distrito centro por la complejidad del distrito, viviendas más antiguas, viviendas más donde era más difícil tener un cubo, una actividad más comercial y por tanto una dificultad más para introducirlo. Hemos hecho una campaña muy importante de sensibilización, de información y concienciación en todos los mercados de la ciudad de Madrid. Hemos remitido a todo el mundo una cartita que espero que hayáis recibido con un imán, que espero que tengáis en la nevera para que a Manuel no le surjan estas dudas que le estaban surgiendo. marrón. Ahí van las pizzas. Y entonces, pues yo creo que esa labor de información, que es titánica, porque al final a todos nos pasa, es decir, oye, tenemos muchas complicaciones a lo largo del día como para leernos la carta que nos manda el ayuntamiento para ver dónde hay que echar cada uno de los residuos. Pero es verdad que la gente cada vez tiene más conciencia. Y antes yo creo que también lo comentábamos, decíamos el apellido sostenible, el apellido verde, la gente cada vez decide dónde invierte su dinero en una empresa, si es sostenible o no lo es, y nosotros también vemos que los ciudadanos también votan más o menos a los partidos que tienen una política medioambiental más sostenible o no. Pero siempre digo lo mismo, los programas electorales, cuando uno se iba antes del 2015, 2010, no veíamos nada de medio ambiente, ni de sostenibilidad, por supuesto, ni de gestión de residuos, y ahora es una de las partes más importantes. Yo estoy seguro que uno de los elementos para que en estas últimas elecciones municipales, donde el debate era Madrid central, la sostenibilidad, la contaminación, fue un elemento decisorio a la hora de que los ciudadanos votaran. Por tanto, esa concienciación mayor de que lo sostenible, lo verde y del cuidado del planeta, la lucha contra el cambio climático nos hace que tengamos una sensibilidad mayor y que por tanto seamos capaces de cumplir esa de informarnos mejor y de ser capaces de llevar a cabo esa separación de residuos en el domicilio, que como digo es absolutamente esencial para alcanzar los objetivos de la Unión Europea en cuanto al reciclado y a la separación de los residuos. Una pregunta, que si esto de la economía circular
plan era una moda, o tú creías que había venido para quedarse, ¿no? Vamos, absolutamente, pero vamos, absolutamente. O sea, en fin, además que no hay otro paradigma, no hay otro modelo de que para afrontar el futuro. O sea, es que, bueno, vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, que sois profesionales de esto. No hay otro modelo sostenible que el de la economía circular. Lo que pasa es que hay que explicar qué es la economía circular. Nos estamos llevando pequeñas iniciativas para favorecerla. Ahora hemos puesto en marcha un proyecto muy pequeño, piloto, pero que tiene mucho que ver con la economía circular. Los puntos limpios, donde la gente va a dejar sus residuos, a llevar el aceite, a llevar los muebles, a llevar el cartón, a llevar lo que sea. Hemos puesto un sistema que hemos llamado RedMat, que cuando uno se aburre de lo que tiene en casa, de la silla antigua, que está un poco rota pero que se puede reincorporar, va al punto limpio y lo deja. Y entonces le damos unos puntos para que con esos puntos se pueda llevar otro producto que lleva otra persona. Bueno, pues eso es la economía circular llevada a lo más cotidiano y a lo más, en fin, a lo más sencillo, ¿no? Para que la gente vaya viendo que es posible trascender ese modelo lineal y que no es necesario comprar, consumir y generar residuos, sino que es posible reincorporar al mercado ese consumo que hemos tenido y, por tanto, no convertirlo en residuos, sino en un nuevo elemento, en un nuevo activo para el mercado. Yo voy a hacer mi última, que soy muy preguntona. Sí que me gustaría saber cómo de responsables desde el punto de vista de sostenibilidad y economía circular somos los madrileños en comparación con el resto de españoles, si sabes. ¿Reciclamos más? ¿Reciclamos Mira, no me lo sé, pero diré que somos mejores y ya está, ¿sabes? No, o sea, ¿qué decirte? Muchos los madrileños, y yo creo que muchos de los que estamos aquí somos mejores seguros, no. Madrid ha hecho un esfuerzo muy importante de hace décadas. El ámbito del reciclado de los residuos. Valdemín Gómez es eso, es un ejemplo. Valdemín Gómez es una planta que tiene ya desde el año 80 y tantos, se inauguró en el principio de los décadas de los 90 y sin embargo sigue siendo todavía hoy una referencia. En los años, al principio de la década de los 90, una planta como Valdemín Gómez no existía. O sea, eso era una referencia mundial, ¿no? O sea, es decir, todavía sigue siendo muchas veces un modelo de gestión de residuos. Madrid, en cuanto a la recogida de los residuos domiciliarios, de igual manera, eso no pasa en otras ciudades del mundo. Yo siempre digo, mira, la primera ordenanza de calidad del aire es del año 85. Del año 85. Yo no creo que hubiera ningún ayuntamiento que tuviera una ordenanza de calidad del aire y de medio ambiente, se llamaba entonces calidad del aire y protección del medio urbano, del año 85. O sea, que Madrid siempre se ha anticipado a esa gestión de residuos, a esa política medioambiental y de mejora de calidad del aire. Y estamos mejor en el sentido de que tenemos unas políticas públicas muy ambiciosas. Es verdad que también Madrid es un ayuntamiento que no se puede comparar con otros ayuntamientos, en fin, de España. En fin, son asimilables, por supuesto, a Barcelona. Si le sumas toda la corona metropolitana, pues sí, ¿no? Pero yo creo que Madrid, vosotros sabéis, en ese sentido, es ejemplar. Y entonces, como se han iniciado desde antes políticas públicas que favorecen la gestión de los residuos, los ciudadanos también nos hemos acostumbrado antes que otros, los españoles. Yo no sé si está implantada ya en el resto de las ciudades. Yo creo que Barcelona va a acabar ahora, tú lo sabrás mejor que yo, la implantación de la orgánica. Nosotros lo hemos hecho en un tiempo muy breve y récord. O sea que en ese sentido, pero es precisamente por eso, porque el ayuntamiento desde hace muchos años ya empezó a trabajar en la gestión de los residuos, en la recogida domiciliaria, en el mantenimiento del medio ambiente, seguramente muchos años que otras ciudades. Y eso ha permitido que los ciudadanos también tengamos una mayor concienciación. Acostumbremos a otra forma, a otros hábitos. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Muy bien, estupendamente. Buenos días. Yo creo que la recogida en Madrid, por profundidad un poco, es un éxito, pero no solo de la Administración y de las empresas, que yo creo que lo han hecho bien. Tienen un parque es 100% de gas natural, salvo la parte que hay eléctrica, que es un 15% más o menos. Se ha implantado la recogida selectiva de orgánica en toda la ciudad en un tiempo récord. Y los ciudadanos, que es la otra parte importante, porque lo que hacen las administraciones y las empresas es poner los medios a disposición para hacer un trabajo, pero se lo ponemos para todos los ciudadanos. Esto han conseguido que el 80% de los residuos que meten en el contenedor marrón sea orgánico. Y eso es muy importante porque ahora la recogida selectiva no es un capricho, tiene por objetivo recoger selectivamente para poder transformarlo luego en un producto que vuelva a entrar en la economía, que es lo que hablamos de la circularidad. La calidad que da lo que recojamos dará la calidad de lo que vamos a producir, con lo cual un dato importante es que si no cambiamos nuestras conductas, es decir, no solo son los medios, necesitamos también la parte de la colaboración de todos para que eso vaya funcionando.
Y la verdad es que ha funcionado muy bien. Ahora estamos expectantes a los nuevos concursos, es verdad, y ponemos los medios, pero tenemos que contar con la par. Lo digo por intentar completar en algo con un parque tecnológico en Valdemí Gómez, que aparte de la incineradora, pues tiene otras muchas instalaciones, dentro de las cuales nosotros estamos participando en una que está pendiente del ayuntamiento de decidir y que estamos expectantes allá de que se haga. Yo la pregunta sobre la movilidad, cambiando de zona, es la movilidad. Dentro de la movilidad, sí hay un poco de política más, ¿no? Más referente a lo que es el concepto de mejor movilidad en una ciudad. La ciudad de Madrid tiene una zona azul o una zona, un estacionamiento regulado con zona azul y con zona verde, y fundamentalmente centrada casi en la totalidad de lo que hay dentro de la M30. ¿Estáis pensando en la evolución de la movilidad, ampliar esa frontera de la M30 y pasar a distritos fuera? ¿Y qué idea tenéis de la M30 referente a su gestión, que es un eje fundamental? Estamos hablando que norte-sur está esto mejor funcionando tanto en transporte por sobre ruedas como con público-privado como ferrocarril. Pero la M30 es fundamental, no se entiende la movilidad de Madrid sin la M30. ¿Estáis pensando en controlar, en captar, igual que en la zona centro estaba con unas cámaras que detectaban y se hacía alguna política referente a quién puede entrar, qué horario se puede entrar o qué tipo de vehículo? Gracias. Sí, claramente sí. En la ordenanza de movilidad que estamos redactando llevaremos la prohibición de acceso dentro de la M30 a los vehículos sin etiqueta el 31 de diciembre al año siguiente. En la M30, del año 2021, dentro de la M30 no se podrá circular, de la M30 ni dentro se podrá circular en el 2022 con vehículos sin etiqueta, y lo iremos haciendo progresivo año a año esa prohibición. Nosotros no estamos en contra, nosotros no somos de coches cero, o sea, de cero coches, perdón, somos de coche cero emisiones, que es muy distinto. Nosotros no estamos en contra de que circulen los coches, lo que no queremos es que circulen los coches contaminantes. Y por eso hemos anunciado también que en Plaza Elíptica, por ejemplo, vamos a crear una zona de bajas emisiones en la que no se podrá circular con un vehículo sin etiqueta. Pero ahora bien, los B, los C podrán circular. ¿Cómo le vamos a decir a un ciudadano que se compra un vehículo C hoy, que se gasta miles de euros, que encima no va a poder circular? Eso no tiene sentido. No tiene sentido, entre otras cosas, porque un vehículo C nuevo, los niveles de emisiones y de contaminación pues no son tan relevantes como en otros. Por tanto, sí, vamos a ir a restringir la circulación, pero solo, única y exclusivamente de aquellos vehículos más contaminantes. ¿Cómo vemos la M30? Pues mira, si se produjera el cierre definitivo de la M50, que a mi juicio es una de las infraestructuras, de las obras que si tuviera que elegir, elegiría en primer lugar el cierre de la M50 para descongestionar la M40 y convertir, digamos, la M40 en la nueva M30. Tendríamos que transformar la M30 en una vía relativamente urbana, como pasó con los bulevares, que era la antigua M30 y fue creciendo y se ha convertido la M, efectivamente, pero para eso necesitamos el cierre de la M50, porque si no, no habría colaboración público-privada, y los estudios están. Yo fui, como has dicho, de Tojas de Carretera, hicimos los estudios y están hechos los estudios, y ese modelo y ese de colaboración público-privada sale con ese modelo, y creo que es importante porque permitiría descongestionar uno de los peores puntos también de Madrid, que es los túneles del Pardo, en la M40, y transformar la M30 no en una vía rápida como está ahora, donde no está soterrado, sino en una vía urbana o de manera progresiva en una vía urbana. La ampliación del estacionamiento regulado, sí. Ahora bien, nos criticarán por decir esto, y lo diremos, pero el estacionamiento regulado lo tenemos que poner donde hay una demanda por encima de la oferta, porque lo que permite es regular precisamente el estacionamiento, y lo regula en beneficio de los vecinos. Y eso hay que explicarlo. Oye, al final, cuando te pone el servicio regulado, al vecino le estás beneficiando, porque al final le estás reservando a él, le estás dando una prioridad para aparcar, y lo vamos a hacer donde haya una mayor presión de la oferta sobre la demanda. ¿Dónde? Por ejemplo, donde estamos construyendo los nuevos parking disuasorios, que estamos empezado 3, como sabéis, en Fuente la Mora, Aviación Española y Pitis, donde seguramente haya una mayor atracción de los coches, y por tanto se puede haber una mayor presión de demanda sobre la oferta del espacio de estacionamiento, y ahí pondremos el SER. En la modificación de la ordenanza va incorporado esa posibilidad de incorporar, de establecer el servicio regulado de estacionamiento en toda la ciudad, pero como digo, para proteger también a los propios residentes, ¿no? que como consecuencia de esa... Un 25 o 30 euros. 40 euros creo que es al año. Es decir, pero que precisamente lo que permite eso es ordenar, o sea, cuando hay un exceso de demanda sobre la oferta, y por tanto es un buen instrumento para hacerlo. A mí muchas veces la pregunta que siempre me suelen hacer estas cosas: oye, ¿vais a poner peaje para entrar en Madrid?
Yo me digo lo mismo, hombre, si el peaje no existe, no se paga por entrar, pero se paga por estar, porque al final tú estacionas y tienes que pagar. Al final es otra manera también de disuadir muchas veces el acceso a aquellos que no son residentes en Madrid. Claro. Digo que es común. Eso es. Sí, buenos días. Aprovechando el tema de la redacción de la nueva ordenanza y la sugerencia que nos hacías de diálogo, y ya que has tocado el tema de los parking disuasorios, queríamos hacerte la sugerencia. Yo me ocupo del tema de concesiones aquí en España, y tenemos concesiones de aparcamientos con vosotros. Tenemos concesiones de aparcamientos de residentes que están infrautilizadas por la zona en que están, porque no ha habido la demanda de residentes, pero sin embargo, también con lo que tú decías, debido al COVID también, hemos observado un crecimiento en la demanda de estos aparcamientos. Hemos intentado hacer el cambio de uso para que se puedan utilizar tanto para recarga eléctrica, car sharing y de abonados mensuales, pero la normativa actual no nos lo permite. Lo hemos intentado con Lola, con tu equipo, no sé si... Sí, lo sé. Sí. Y os pediría que incluyáis en esta nueva redacción de la ordenanza para flexibilizar, porque tienen medio parking disuasorio ya construido, con todo el lío que es ahora construir un parking disuasorio. No, pues es uno de los disparates de la, bueno, qué decir, de la administración, tampoco me entendáis mal, pero de una normativa, de una concesión, que son concesiones de hace 40 años, 50 años, donde no estaban contemplados muchas de las circunstancias que se producen ahora, y por tanto, para poner un punto de recarga tienes que hacer un reequilibrio de la concesión. Entonces, claro, eso, teniendo en cuenta el número de concesiones que tenemos en la ciudad de Madrid, pues significaría colapsar la administración haciendo reequilibrios para poner un punto de recarga. Efectivamente, en la ordenanza estamos viendo la posibilidad de que se pueda regular de esa manera ese cambio, o incorporar nuevos usos a esos parking sin tener que modificar o reequilibrar las concesiones, que nos generaría, pues, en fin, primero un trámite administrativo complejo y largo, y por otro lado, pues un colapso, porque, en fin, no sé las concesiones que tenemos de parking, pero, en fin, decenas en la ciudad de Madrid, tendríamos que hacerla una a una, y por tanto sería muy complejo. Eso es un problema de una normativa que es muy rígida, muy encorsetada, que es lo que pasa muchas veces con la colaboración público-privada que hablábamos antes. Hay que flexibilizar ese tipo de relaciones para que este tipo de modificaciones se puedan producir. O sea, pretender que la relación entre un concesionario y la administración no se va a cambiar en los próximos 50 años, pues es absolutamente absurdo, ¿no? Pues un poco lo que pasaba antes. Como sabes, en la ordenanza actual hay un artículo que permite acogerse a esas modificaciones sin necesidad de renunciando a una serie de derechos y hacer ese reequilibrio, pero vamos a modificar ese artículo para darle una mayor facilidad, porque a pesar de ese artículo pues no ha sido posible hacerlo. En los nuevos parking disuasorios, parking intermodales, vamos a cambiar el concepto. O sea, el concepto no es un parking disuasorio, yo ahora hablo de parkings multimodales. Son parkings en los que vamos a tener todo. Vamos a tener coches, pero vamos a tener también bicicletas, car sharing, carpooling, lockers de micrologística. Queremos que sean hubs de movilidad en el que esté integrado todo. Y en ese sentido lo sacaremos, no a concesión, porque estos, como sabes, los vamos a gestionar directamente con el Consorcio General de Transporte, pero sí vamos a sacar parking en concesión. Ya tenemos en publicación ahora la Plaza del Carmen, que son 11 millones de euros de inversión. Lo que queremos es aprovechar esa ejecución de parking para remodelar en la parte de arriba. En el caso de la Plaza del Carmen, como sabéis, está en información pública hasta el próximo 12 de diciembre. Lo que estamos haciendo es vamos a remodelar la Plaza del Carmen, que es una plaza que está muy ciertamente degradada en el centro de Madrid, y con esa inversión tener un retorno con la gestión del parque. Lo vamos a hacer ahí, vamos a sacar Santo Domingo, y estamos viendo que más inversión, que más obras podemos hacer, y en ese sentido pues seguramente tengamos ocasión de colaborar conjuntamente. Muchas gracias. Sí, perdón. Oye, Borja, mira, lo primero, sí es una cosa que tú has contado, pero que a mí me parece que se resalta poco. Vosotros, cuando habéis hecho los pliegos, todas las cosas nuevas que estáis sacando ahora, efectivamente habéis contado con la colaboración de los que trabajamos en el área y otros expertos. Esto, yo os digo que trabajamos en toda España, es la primera vez que lo veo, una confección de un pliego de esta forma, y creo que eso sí es una forma innovadora de entender lo que es la administración. En el mercado anglosajón es muy típico, pero aquí lo habéis hecho, y yo os digo, es el primer ayuntamiento que lo hace.
Entonces, mi felicitación. Bueno, no satisfaremos a nadie, porque claro, como hemos escuchado a todo el mundo, cogeremos algo de cada uno. Pero si no importa, si es la actitud, es el hecho de escuchar. Lo que yo quiero decirte que es el hecho de escuchar y coger lo mejor. Luego saldrá, seguramente no nos convence a ninguno, pero la intención ha sido... ¿Para qué nos llamas si al final no os ha hecho ni caso? No, me has hecho caso en algunas cosas. Pero que ha sido innovador y que yo creo que lo debías de poner más en valor, porque eso es una actitud innovadora, ya te digo que está en otros mercados, que tú lo has dicho, pero que para nosotros, y ojalá abra camino por allá. Y luego una segunda pregunta que me surge a la luz de lo que ha preguntado Javier, lo que es el Madrid Central, entonces, es decir, has hablado de la movilidad dentro de la M30, los coches que podrán entrar, y el Madrid Central, eso qué idea, eso que fue tan debatido, como... Pues eso, tan debatido, tan polémico, y que tantos problemas me ha generado, o sea, en Madrid Central hay una sentencia ahora que lo anula. Lo que pasa es que ha sido recorrida por ecologistas en acción y por tanto no es firme y sigue manteniéndose Madrid Central. Nosotros teníamos un compromiso de modificar Madrid Central, mejorar Madrid Central, básicamente en dos cuestiones. La primera, la de incorporar como residentes a los comerciantes. Hay 15.000 comerciantes que tienen sus negocios ahí y no pueden entrar. Una cosa absolutamente disparatada. Bueno, pues eso sí hemos conseguido tener el apoyo al menos de los dos grupos políticos que apoyan al gobierno de tal manera que podamos sacarlo adelante y por tanto los comerciantes tendrán la misma consideración que los comerciantes. Lo que no he sido capaz de convencer al resto es de una iniciativa que a mi juicio me parecía innovadora, nunca mejor dicho, y era que aquellos vehículos C de alta ocupación pudieran entrar y se pudieran ser considerados vehículos como de bajas emisiones. ¿Por qué me parecía innovador? Porque eso nos permite optimizar el sistema de movilidad. Madrid tiene una tasa de ocupación de vehículo de 1,30. Por cada vehículo que va a 1,30. Barcelona 1,72. O sea, Barcelona es capaz de llevar menos coches con más gente. Eso es optimizar el sistema de movilidad. Bueno, pues nosotros pretendíamos precisamente fomentar la ocupación de los vehículos para que llevemos más gente teniendo menos coches, que parece una cosa bastante razonable, teniendo en cuenta además, como decía antes, que los vehículos C, sobre todo los nuevos, pues no son tan contaminantes teniendo en cuenta las nuevas tecnologías que se están incorporando en cuanto a combustibles y por tanto de emisiones. 2 personas en un vehículo C es lo mismo que una persona, cada uno en su coche, con un vehículo no eco, no sea la palabra, no cero, sino eco. Por tanto, no tiene ningún sentido. Bueno, no he sido capaz de convencerles y, por tanto, esa cuestión no se va a incorporar. Una cuestión que no solo era buena para Madrid Central, sino para toda la ciudad. ¿No será mejor que los vehículos que entren en Madrid vayan con más gente que vayan de uno en uno? El eje de la 6 que os decía antes, en el Busbao, precisamente, lo que permite es que los coches, cuando vayan con 2 personas, vayan por el Busbao, van más ocupados que en ninguna otra carretera radial. Bueno, pues eso nos parecía un buen sistema. Bueno, no he sido capaz de convencerles y esto es lo que tiene no tener mayoría absoluta, y por tanto, pues bueno, es una de las cuestiones que hemos tenido que ceder, pero al menos sí mantenemos esa equiparación a los vehículos, a los comerciantes con los residentes, y luego hemos hecho una cuestión que nos hemos comprometido. Siempre hemos dicho que hay que ofrecer alternativas y por eso hemos puesto por primera vez unas líneas de transporte público gratuitas. Transporte que recorren de norte a sur y este a oeste y circunvalan Madrid Central, autobuses eléctricos, cero emisiones, que además son gratuitos. Y eso sí que es ofrecer alternativas. En el caso de Plaza Elíptica, que os comentaba antes, que no se parece en Madrid Central porque solo restringe a los vehículos más contaminantes, a los que no tienen etiqueta. Además hemos llegado a un acuerdo con un centro comercial al lado, con Isla Azul, en el que nos va a alquilar plazas al ayuntamiento y las vamos a poner con un parque disuasorio y nuevas líneas lanzadera para ofrecer esas alternativas cuando uno restringe el acceso de los vehículos. Tenemos tiempo de una preguntita rápida y si no vamos dando fin. Yo, si me dejáis, esto una cosa. Javier. Hola. Sí, igual. Yo, perdona, con sostenibilidad y con vehículos y por hablar de nosotros, del grupo SACIR, esto hay, los ejecutivos tenemos acceso a un vehículo con unas condiciones buenas para funcionar para el trabajo y la vida personal. En el catálogo de vehículos, la mayor parte son vehículos eco o cero emisiones, que es un ejemplo de esto. Sostenibilidad. El ejemplo de compromiso. Está muy bien. Muchas gracias. Ni un diésel, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Bueno, pues llegados aquí, que nos estamos ya quedando sin tiempo, ya simplemente agradecer de nuevo a Borja. Yo a mí por lo menos me has dejado totalmente abrumada de la cantidad de iniciativas que estáis implementando en la Ciudad de Madrid, viendo además que efectivamente la colaboración público-privada es fundamental, y además compartimos todos
esos objetivos alrededor de la sostenibilidad, la innovación, para hacer la calidad de vida de los ciudadanos, en definitiva, muchísimo mejor. En nuestro ámbito, lo que tiene que ver con infraestructuras y con servicios, y en vuestro ámbito, obviamente, muchísimo más amplio y más transversal. Así que, sin más, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer y espero que os haya gustado.